interpelación sobre el balance de las reformas en materia laboral. Es autor don José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto. Para exponer la interpelación tiene la palabra el senador interpelante por tiempo de 15 minutos. Gracias, señor presidente, señora ministra, señorías. Buenas tardes. Sabe usted que los senadores que estamos dentro del Grupo Mixto, debido a los turnos que tenemos con este tipo de cosas, de la interpelación y de las preguntas, nos toca muy de vez en cuando, tenemos oportunidades escasas de traer interpelaciones a este pleno. En primer lugar, me gustaría pedirle disculpas personalmente por tener que aplazar la interpelación en el anterior pleno. Sé que su agenda debe ser complicada y me imagino que le causaría algún perjuicio que lamento y le pido disculpas. Y quisiéramos traer, en este caso, desde los senadores de Izquierda Unida, una interpelación para hablar algo que nos parece tremendamente importante y para tener un debate de fondo sobre algo en lo que seguramente usted y yo no nos vamos a poner de acuerdo, pero creo que puede ser un debate interesante que dé fruto y que dé lugar a una moción que luego, fruto del debate en esta Cámara, nos permita mejorar en un determinado sentido cómo está la cuestión del trabajo. El trabajo, la gente de izquierda siempre hemos pensado que es la fuente de toda riqueza. Pensamos que el trabajo es tremendamente importante porque es lo que seguramente nos hace más humanos, ¿no? Es lo que nos permite interaccionar con la naturaleza para transformarla. Nos tenemos que preguntar muchas veces quién hace las cosas, ¿no? Quién hace la madera de la que está hecha esta cámara, el bolígrafo que usamos todos los días, en fin, multitud, cientos de cosas que están hechas efectivamente por trabajadores y por trabajadoras a lo largo y ancho del mundo. Y decía un filósofo bastante importante hace más de 150 años que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Ese filósofo se llamaba Carlos Marx, y creo que sigue teniendo razón. Él hablaba de cómo se pasó del esclavismo a la servidumbre del feudalismo y de la servidumbre del feudalismo a la explotación bajo el capitalismo, donde una minoría se apropia del trabajo ajeno. Y nosotros seguimos pensando así, describimos la realidad productiva de los países del capitalismo, sea este avanzado o no, bajo este criterio. Desde entonces nosotros creemos que el capitalismo lo que se ha dedicado es a tratar a sangre y fuego en muchas ocasiones de disciplinar el trabajo. Entonces, hace más de 150 años, se detenía la reivindicación clásica de los trabajadores, que usted conocerá perfectamente, y que era esa de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. Hace más de 150 años el movimiento obrero organizado, que era germinal en aquel momento, defendía eso como una consigna fundamental. 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. La verdad es que tiene narices que, avanzados tantos años y tantos siglos, sigamos teniendo que reivindicar por parte del movimiento obrero organizado que esto casi sea imposible y sea casi utópico. Hoy nos encontramos también con que hay muchas gentes que se organizan y que, bajo el lema Pan, Techo y Trabajo, se movilizan, como nos vamos a movilizar el próximo 24 de octubre en Oviedo, en las Marchas de la Dignidad, tratando de rodear la entrega de los premios Princesa de Asturias. No sé si han cambiado el nombre de los premios ya, pero ustedes me entienden, para llamar la atención sobre la reivindicación de pan, techo y trabajo. Y también quiero aprovechar esta tribuna para animar a la movilización para esa digna reivindicación de pan, techo y trabajo. Nosotros creemos que la crisis, y voy aterrizando, creemos que la crisis, no pasa nada, ¿no?, por hablar de estas cosas en la Cámara, hay que contextualizar las cosas. Yo sé que eso de hablar de política muchas veces y de subir el nivel un poquito en esta Cámara no les agrada, pero un poquito de tranquilidad, porque para 15 minutos que tenemos de interpelación de vez en cuando, pues si me permite, expondré el tema como a mí me parezca, ¿de acuerdo? Muy bien. Llegaba a las crisis y a las crisis económicas del capitalismo, que se ven siempre y se dicen una oportunidad, y efectivamente una oportunidad para cambiar las reglas. Y creo que eso es lo que ustedes han venido haciendo, no solamente ustedes, sino anteriores gobiernos,
a lo largo de la breve historia de la democracia de España, y que la crisis se ha utilizado como un estado de excepción, un estado económico de excepción para seguir avanzando en ese proyecto neoliberal de clase. Es una gran metáfora la noticia que hace poco nos encontrábamos de que la primera plaza Margaret Thatcher que hay fuera del Reino Unido se haya inaugurado en esta ciudad, en la ciudad de Madrid. Yo creo que da cuenta ese homenaje de la ciudad de Madrid, del Ayuntamiento del Partido Popular, a esta señora, porque lo que está sucediendo ahora mismo en España y las políticas que se están poniendo en marcha tienen mucho que ver con aquello que Margaret Thatcher y el Gobierno conservador realizó en su momento en el Reino Unido y que tenía que ver, para empezar, con disciplinar al movimiento obrero organizado, la derrota que se le infligió al movimiento obrero, a los mineros y a las reformas sucesivas que en materia laboral se fueron haciendo desde nuestro punto de vista para disciplinar el trabajo. Fíjense que cuando hablamos de lucha de clases no solamente lo queremos decir nosotros. Sabe usted perfectamente quién es Warren Buffett, ¿no? Es uno de los mayores mecenas del mundo, mecenas le llaman, ¿no? Estos señores que tienen mucho dinero y parte del que les sobra pues lo dedican a obras caritativas. Es también un modelo bastante lejano del que nosotros pretendemos. Warren Buffett le preguntaron si existía la lucha de clases y él respondió que sin duda sí, existe la lucha de clases. Y vamos ganando nosotros, añadió. Y efectivamente, eso es absolutamente cierto y creo que no es ninguna anécdota que pueda ilustrar esta frase que dijo Warren Buffett con ejemplos concretos de los cambios que se han producido en el mundo laboral con ocasión especialmente de la última reforma laboral. Usted sabe y tiene que conocer y haber oído hablar, le tiene que sonar que haya personas que tengan contratos de media jornada oficiales y que estén trabajando 45 horas a la semana, cobrando 580 euros al mes. Le tiene que haber llegado en algún momento a sus oídos que haya contratos ya por días. Le tiene que sonar o le tiene que haber llegado de alguna manera a sus oídos que se está sustituyendo empleo por externalizaciones en una larga cadena de contratas y de subcontratas. Que hay trabajadores de más de 55 años que han tenido empleo durante más de 30 años en su empresa y que hoy, después de estar en el desempleo, cobran esos 426 euros al mes. Que hay trabajadoras del hogar, muchas de ellas inmigrantes, que sin estar aseguradas echan horas y horas de casa en casa. Le tiene que sonar que hay técnicos de laboratorio que tienen contratos que se llaman personal cargo proyecto, ¿no?, que van ligados a los proyectos, que cobran, trabajando 11 horas diarias, 800 euros al mes. Tiene que haber escuchado en algún momento que a la gente, hay trabajadores y trabajadoras a las que cuando tienen vacaciones se les echa, porque es más barato echarlas y después volver a contratarlas, y que durante la época de vacaciones están en el paro. Le tiene que haber llegado a sus oídos que hay personas que ocultan embarazos o que incluso ocultan que tienen hijos en las entrevistas de trabajo. Le tiene que sonar que se cambie el horario del trabajo de un día para otro, o que haya ese dato tan brutal, ¿no?, en esta nueva cultura que se nos intenta imprimir, esa cultura del emprendimiento, que primero fue la cultura de la formación durante los años 80, ¿no?, cuando Felipe González decretó y Carlos Solchaga decretaron el fin de la lucha de clases en nuestro país. Decían que España era el sitio donde más fácil era enriquecerse, ¿recuerdan? Y ese fomento del ascensor social que decía, bueno, tú estudia y estudia, que si estudias y te formas vas a poder tener acceso a un empleo mejor, que eso es un poco también lo que creemos que se ha frustrado, esas expectativas que se han frustrado. Esos falsos autónomos que tenemos, los emprendedores por cuenta propia, que ahora mismo están en un 40% en riesgo de pobreza. Desde nuestro punto de vista, esa palabra tan manida y tan usada durante un cierto tiempo, especialmente con la estrategia de Lisboa, que fue lo de la flexiseguridad, no tantas veces nombrada, en nuestro país falla una de las dos patas, ¿no?, y es la de la seguridad. Tenemos la flexibilidad, pero falla la seguridad. Creemos que las reformas laborales sucesivas, y especialmente la última, y de forma consciente por parte del Gobierno, han provocado el aumento del desempleo, han provocado una menor cobertura de la negociación colectiva, han provocado más desigualdad de género, ha provocado la judicialización de los conflictos laborales y ha provocado el empobrecimiento del empleo. En nuestro país gana peso la contratación laboral y parcial.
Vamos a un cambio de modelo que es un cambio de modelo basado en el trabajo precario, en el trabajo temporal, y es absolutamente funcional a un modelo productivo como el que tenemos en España, que es más característico de una economía de carácter colonial o neocolonial que de una economía que apuesta por el desarrollo económico, por la ligación de las estructuras productivas al territorio y por la generación de un empleo de calidad y de alto valor añadido. El Ministerio de Trabajo de este país se ha convertido en el Ministerio de la devaluación interna. Esa devaluación interna a la que ustedes han hecho referencia en tantas ocasiones y que, ante la imposibilidad de poder devaluar la moneda propia del Estado español, han dedicado a bajar los salarios. La reforma laboral se ha hecho para quebrar el poder de negociación del movimiento obrero organizado, para quebrar el poder de negociación de las organizaciones obreras, para quebrar el poder de negociación de los trabajadores y de las trabajadoras organizados colectivamente. Las consecuencias de la reforma laboral han sido la bajada del salario directo, del salario indirecto también, a través de la privatización de los servicios públicos tan en boga hoy en día, y también del salario diferido, donde cuando te pones a hacer cálculos para conseguir una pensión de carácter público te puedes sorprender de la cantidad de años que necesitarías para, con el tipo de contratos que tenemos, poder acceder a una pensión en condiciones. Las reformas laborales, por lo tanto, han desregulado y han individualizado las relaciones laborales en nuestro país. Se ha incrementado la discrecionalidad empresarial con la reforma de la negociación colectiva. Llama mucho la atención, señora Bañez, que tengamos en el año 2007 6.016 convenios colectivos y que, sin embargo, en el año 2013 haya habido solamente 1.824. Y esto dice también algo de cómo el poder de negociación y de la cantidad de convenios colectivos ha podido influir en esa fortaleza negociadora por parte de la clase trabajadora. El abaratamiento del despido o la menor tutela jurídica. Señora ministra, han claudicado los poderes públicos de forma definitiva en la función de garantizar el acceso al empleo de todas las personas. Se está produciendo un proceso de esclavización en el trabajo. No es posible alcanzar en muchas ocasiones, y se recupera la figura del trabajador pobre, que a pesar de tener acceso a un salario, este salario no le da para poder reproducir sus condiciones de vida, para poder tener acceso a las condiciones fundamentales que les permitan reproducir su vida. Se ha producido este ataque al sindicalismo y a la negociación colectiva. Diversos organismos han llamado la atención. Para empezar, la Organización Internacional del Trabajo. Usted tiene que estar conocedora de la ponencia que en la Escuela de la Hermandad Obrera de Acción Católica realizó Joaquín Nieto, el director de la Organización Internacional del Trabajo en España, donde llamaba la atención alarmado sobre esta cuestión de los trabajadores pobres en nuestro país. La cuestión es que toda esta legislación, todo este estado de cosas, lo que ha provocado es que se diga y que se escuche tanto eso ahora de no me puedo quejar, de cuando te has tirado durante 2 años sin tener acceso a un trabajo, cualquier trabajo que te ofrezcan en cualquier condición con subempleo, lo asumes fácilmente porque hay 5,5 millones de personas en la puerta esperando para poder coger ese empleo. Y lo que nosotros denunciamos aquí es que eso ha sido establecido de forma consciente y planificada por parte del Gobierno, siguiendo la hoja de ruta de un proyecto neoliberal de clase, haciendo y emulando a Margaret Thatcher, como digo, con su plaza ya en Madrid, y que provoca que el trabajo nunca ha sido, la expresión trabajo libre para nosotros es un oxímoron dentro del capitalismo. Es libre para aceptar entre el paro o un salario de miseria, y eso no tiene nada que ver con la libertad. Tendrá que ver con otro tipo de libertad. Pero con estas reformas laborales y con estas políticas laborales, señora ministra, no respondemos a las necesidades de las comunidades. Hay muchos trabajadores y trabajadoras que no pueden vivir, que no pueden comer, que tienen menos derechos, que tienen menos salarios, que tienen menos protección social, que tienen menos pensiones, que tienen menos servicios públicos, y lo que se provoca con todo esto es que haya más silencio, más miedo y más incapacidad para poder negociar por parte del trabajador con el capital sus condiciones de vida y sus condiciones de trabajo. A todo esto no puedo dejar de citar
lo que antes mi compañero Saura de Iniciativa comentaba y denunciaba. 268 sindicalistas con 130, con una espada de Damocles de 130 años de cárcel ahora mismo en los casos judiciales de persecución del movimiento obrero organizado, del movimiento obrero reivindicativo en nuestro país. Y una cosa va con la otra. La profundización en el carácter coercitivo de las políticas laborales en nuestro país tiene que llevar parejo la coacción en el ámbito judicial, jurídico, incluso penal. La pregunta, señora ministra, a la que a mí me gustaría que respondiese el Gobierno hoy, me la decía el otro día un trabajador, un compañero también de la OAC, de la Hermandad Obrera de Acción Católica, y me preguntaba ¿por qué no puedo vivir si no trabajo y si trabajo pierdo la vida? Gracias. Gracias, señoría. Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Muchas gracias, presidenta. Señor Mariscal, en primer lugar, espero que haya tenido un buen restablecimiento. Le veo perfectamente en forma esta tarde y encantada de cambiar la interpelación para que podamos debatir hoy con honestidad ambos. Quiero empezar diciéndole que hay una reflexión que ha hecho al inicio de la interpelación en la que coincido con usted al 100%, y es la importancia del empleo. Por eso, para el Gobierno, el empleo es la absoluta prioridad de todas sus políticas. Usted lo ha dicho muy bien, el empleo es lo que permite a cada persona iniciar su proyecto de vida con dignidad. El empleo también es, sin duda ninguna, el mejor antídoto contra la pobreza y es inclusivo el empleo, por tanto. Y el empleo también es, y me lo han escuchado en alguna ocasión en esta Cámara, la mejor garantía de nuestro sistema de bienestar. Por tanto, el empleo es la absoluta prioridad para el Gobierno y me alegro compartir con usted también que es la absoluta prioridad para su grupo parlamentario. Mire, usted ha hecho luego una reflexión ideológica en esta Cámara y ¿qué quiere que le diga? Yo lo que tengo experiencia es de haber llegado a la responsabilidad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social después de lo que el socialismo y la gestión de la izquierda ha hecho en este país, y es dejar el país en una ruina económica y social. Un país en recesión, Señorías, un país con alto endeudamiento del 9%, que ponía a España al borde de la quiebra, y un país, y es lo más duro de todo, en el que 3 millones de españoles se tuvieron que ir al paro y además estaba en riesgo y también en números rojos nuestro sistema de bienestar, su corazón, que es el sistema de pensiones. Por tanto, haciendo reflexiones sobre las gestiones de unos y de otros, pues yo ya sé lo que es la gestión de la izquierda, nada más llegar a mi responsabilidad. ¿Y qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Más que lucha de clases, porque, si me permite, porque usted es joven, me parece un término ya bastante antiguo, lo que hay es distintas maneras de luchar, clases de lucha. Y la clase de lucha que hace este Gobierno y la iniciativa de lucha es luchar contra la crisis y contra el paro, de mano de la sociedad española y de todo aquel que pensaba en una España del empleo y de las oportunidades, que es lo que está trabajando el Gobierno de Mariano Rajoy. Porque, mire, ya se lo he dicho, ruina económica y social es lo que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno, y un país en recesión, con lo cual la alternativa era ponernos en marcha y hacer una agenda ambiciosa de reformas para que cuanto antes nuestro país iniciara la senda de la recuperación y de la creación de empleo. Créame que esa ha sido nuestra absoluta prioridad y todas las políticas de este Gobierno han ido y van en esa dirección. Y entre esas reformas, la reforma que usted ha comentado aquí, que es la reforma laboral de febrero del año 2012, que recuerdo, como dije en esa rueda de prensa de presentación en el Consejo de Ministros, tenía dos grandes objetivos. Primero, frenar la sangría
de destrucción de empleo mientras nuestro país no saliese de la recesión, porque nos encontramos en 2011 una España en recesión. Y, en segundo lugar, y muy importante, que cuando España volviese a crecer, iniciásemos la recuperación, cuanto antes ese crecimiento se tradujera en creación neta de empleo. Porque históricamente en España siempre para crear empleo la economía tenía que estar creciendo por encima del 2,5% del Producto Interior Bruto. Hoy la gran revolución, si lo quiere también en ese término, señor Mariscal, es que en España se crea empleo neto con tasas de crecimiento moderadas en el entorno del 1%. Eso es el gran logro de España después de esa reforma laboral. Hicimos más reformas para modernizar la negociación colectiva, acercándolo realmente a las necesidades de la empresa, para dinamizarla, y también fomentamos la creación de empleo estable y de calidad. Y mire, queda muchísimo camino por recorrer, porque la tasa de paro para España sigue siendo muy elevada. Hay más de 4 millones de españoles que quieren una oportunidad de empleo y no la encuentran, pero seguimos trabajando y seguimos trabajando por darle esa oportunidad. Pero también, desde la modestia y desde la humildad, permítame que presente resultados a esta Cámara de ese proceso de reformas y también de la reforma laboral. Lo primero y lo más importante, España hoy está creciendo, se ha iniciado la recuperación económica y, lo que es más importante, estamos ya creando empleo con crecimientos de la economía, como decía, del entorno del 1%. Por tanto, ya este año, 2014, se inicia un punto de inflexión con crecimiento del empleo por primera vez después de 6 años muy duros de crisis económica. Por ponerle un ejemplo, el segundo trimestre del año se crearon más de 400.000 empleos en España, en un solo trimestre. Los datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social son compatibles con eso. Hay 276.000 parados registrados menos y 356.000 afiliados más que hace un año. Y lo más importante es que en España el empleo crece el triple de lo que lo hace en la zona euro, 0,7% según Eurostat, frente al 0,2% del resto de los países de la zona euro. Y mire, nos queda mucho por hacer. Y lo digo, son resultados modestos, porque quedan muchos españoles a los que le tenemos que dar oportunidades. Pero el dato que le voy a dar es verdadero. Desde enero de este año, 1.600 españoles cada día han encontrado un puesto de trabajo gracias al esfuerzo de toda la sociedad española. Por tanto, más empleo. Y ya hay empleo en España. Además, hemos modernizado, como le decía, la negociación colectiva. La hemos acercado a la realidad de las empresas. Y le quiero decir más. Y ha servido muchísimo, junto a la reforma laboral, el acuerdo de negociación colectiva de los interlocutores sociales de enero del año 2012. Porque, señorías, ese acuerdo de flexibilidad y de negociación colectiva de los interlocutores sociales ha salvado mucho empleo en una etapa muy dura de recesión. Porque, señor Mariscal, los salarios en España no los fija por decreto el Gobierno. Los salarios se fijan en la negociación colectiva y son los dignos representantes de los empresarios y los trabajadores los que lo hacen convenio a convenio, sector a sector. Le decía que la negociación colectiva se ha dinamizado, de tal suerte que hay un número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo que caen a un 60% de año sobre año, y además los que se producen, las regulaciones de empleo con extinción de empleo, se hacen cada mes menos numerosas. Y además ha habido, gracias a la flexibilidad y a ese acuerdo de negociación colectiva, 5.000 descuelgues de convenios en nuestro país, que ha permitido salvar durante toda esta etapa más de 300.000 empleos. Esa es la flexiseguridad de la que usted hablaba. Y también hemos potenciado el empleo estable y de calidad. Y lo hemos hecho con medidas novedosas,
como contratos dirigidos a una parte fundamental de nuestro tejido productivo, que es la pequeña y la mediana empresa de este país, que supone más del 85% del empleo, empresas de menos de 50 trabajadores, con el contrato indefinido de apoyo a emprendedores. A día de hoy hay más de 231.000 contratos indefinidos, contratos estables, que además tienen la misma tasa de permanencia que el resto de los contratos de este tipo indefinido. Y luego hemos acometido reformas importantes en el ámbito de la contratación para asegurar y para potenciar la contratación estable. Hemos mejorado bastante la contratación a tiempo parcial de forma indefinida, mejorando no solo las condiciones de contratación, sino también, y no me lo reconoce usted, la garantía de futuros derechos de los trabajadores que tienen hoy tiempo parcial y conseguirán una pensión en el futuro. Y además hemos tenido una clara apuesta por la contratación estable con la tarifa plana de 100 euros, que se hizo efectiva el pasado 25 de febrero, que ha hecho posible que haya 143.000 nuevos contratos indefinidos, lo que supone mes a mes un incremento de la contratación indefinida del entorno del 25%. Por tanto, empleo de calidad, empleo estable es el gran objetivo del Gobierno. Usted me habla de contratos precarios. Usted pertenece a un grupo político que es de izquierdas, que gobierna o cogobierna en alguna comunidad autónoma, por cierto, de la que yo procedo, en la que sí que hay contratos precarios. Si quiere, le hablo de los contratos por horas en el Servicio Andaluz de Salud que le hacen a los médicos operación a operación en los hospitales de Andalucía. Y eso no lo denuncian ustedes en Andalucía, lo apoyan con el cogobierno de Andalucía. Usted me habla de abusos en la contratación. Si alguien tiene en este país algo que denunciar, cualquier abuso, cualquier irregularidad, que lo denuncie a la Inspección de Trabajo, a los organismos competentes administrativos o incluso ante los tribunales, porque las leyes están para cumplirse. Pero mire, no enturbie por eso la labor de un Gobierno en favor del empleo y del empleo de calidad. Y le decía al principio, hemos avanzado sin duda ninguna, pero nos queda muchísimo trabajo por hacer, porque tenemos más de 4 millones de españoles que necesitan tener esa oportunidad de empleo para continuar con su proyecto de vida. Y por eso estamos trabajando con los interlocutores sociales y en las comunidades autónomas para acortar el tiempo de transición del desempleo al empleo, con dos reformas fundamentales. Por una parte, las políticas de activación con la Estrategia Española de Activación, que vamos a modernizar los servicios públicos de empleo, fomentar la colaboración público-privada, utilizar el portal único de empleo que por primera vez se ha constituido en España con todas las comunidades autónomas y ya tiene más de 105.000 ofertas a día de hoy. Y lo más importante, vincular esos recursos que tienen las comunidades autónomas para hacer políticas de empleo a resultados. Las comunidades autónomas están colaborando con el Gobierno para esa modernización que es clave para dar oportunidades a los desempleados que todavía no la tienen. Pero vamos a hacer algo más. Estamos trabajando en la reforma del sistema de formación para el empleo, porque el empleo, sin duda, tiene mucho que ver con la formación. Hay un dato que es muy importante, señor Mariscal. Entre 2008 y 2013, entre los trabajadores que solo tenían estudios primarios, más del 50% se fue al paro. Sin embargo, durante ese mismo periodo, los trabajadores que tenían estudios superiores, entre esos trabajadores subió el empleo, subió la ocupación un 2%. Por tanto, sin duda, la formación es clave para encontrar un empleo y por eso estamos trabajando con los interlocutores sociales en esa reforma de la formación para el empleo. Una reforma que, sin duda ninguna, va a hacer una reforma que transforme un modelo que a veces no ha dado los resultados esperados, a veces no ha sido de la calidad suficiente y queremos que tengamos un modelo con más calidad, más cercano al tejido productivo y a sus necesidades, con mayor control de los fondos, con una evaluación permanente, que facilite la competencia y la libre concurrencia al 100% y que también
nos ayude el nuevo modelo a luchar de forma decidida contra el fraude. Entre las medidas y las novedades de ese modelo existirá una cuenta de formación que pusimos en marcha con la reforma laboral, que acompañará al trabajador durante toda su vida laboral para que acredite su historial formativo, y también el cheque formación para que los desempleados puedan adquirir las habilidades necesarias en cualquier centro directamente que ellos decidan. Por tanto, estamos trabajando también en sectores muy determinados que son la prioridad, como es el tema de los jóvenes, con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas y toda la sociedad en la estrategia de emprendimiento y empleo joven, que ya está dando resultados claramente esperanzadores. A día de hoy, señor Mariscal, hay casi 75.000 jóvenes parados menos que cuando llegamos al Gobierno en el año 2011, menores de 30 años. Hoy hay más de 210.000 jóvenes que se benefician de esta estrategia con una oportunidad de empleo por cuenta propia o por cuenta ajena, y hemos puesto en marcha con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas la garantía juvenil, que sin duda ninguna es nuestra absoluta prioridad. Señor Mariscal, el compromiso del Gobierno con el empleo y la política social es tan importante que los presupuestos generales del Estado que vendrán a la Cámara para el año 2015, 54 de cada 100 euros van a inversión en las personas, políticas para el empleo y políticas sociales. Ese es el compromiso de un Gobierno que apuesta por lo importante, por el empleo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Tiene la palabra el senador Mariscal. Gracias, señor presidente. Señorías, señora ministra. Y 110 millones de euros para agencias privadas de colocación. Eso también viene en los presupuestos generales del Estado. Yo sabía que iba a ser complicado este debate con usted, porque nos movemos, yo a usted, desde el punto de vista de las políticas que usted desarrolla, lo único que puedo hacer es felicitarla a usted y a su Gobierno, en función de los criterios que ustedes usan. Claro, ustedes tienen su proyecto ideológico, su proyecto político y su proyecto económico. Y ese proyecto ideológico, económico y político pasa por esclavizar al trabajo en España, por esclavizar el movimiento obrero, por machacar el movimiento obrero organizado, por dificultar las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras para mantenerles disciplinados en su puesto de trabajo, y desde ese punto de vista, enhorabuena. Ustedes están completando su proyecto. Esperaba un poquito, permítame en confianza, me esperaba que fuese menos, permítame el término, menos tramposa retóricamente, cuando usted dice el de Izquierda Unida, las reformas de antes de los gobiernos eran del PSOE, que es de izquierdas, y como yo me he encontrado con esta herencia, usted está desacreditado. Hombre, un poquito tramposo es, ¿no? Porque, señora Báñez, mi fuerza política ha estado en todas las huelgas generales, las que le hicimos a Felipe González, las que le hicimos a Aznar, las que le hicimos a Zapatero, que también se mereció alguna, y las que le hemos hecho a Rajoy, en los piquetes, siempre, desde el principio. Y, por lo tanto, la denuncia de esta modificación de la legislación laboral a lo largo de los 30 años hay que hacerla desde un punto de vista histórico, que es lo que he tratado de hacer antes, insertándola en ese contexto histórico. Usted hablaba de que va a crecer el Producto Interior Bruto. ¿No se ha referido a qué está pasando con el Producto Interior Bruto? ¿Les preocupa eso? Porque en su teoría, eso de que para subir el empleo, sin hablar de empleo de calidad, tiene que aumentar el Producto Interior Bruto, que es neoliberalismo puro, ¿no?, del libro 1 de Teoría Económica de la Facultad. Es que me han dicho que en Francia y en Alemania están bastante preocupados. Se rebajan las expectativas de crecimiento, incluso algunos países de nuestro entorno, como me gustan decir, se van a encontrar con una tercera recesión, nos dicen. Y, insisto, esto no lo dice Mundo Obrero, el periódico de mi partido, esto lo dice el Fondo Monetario Internacional y lo dice la OCDE. Y
Fíjese, porque nos preocupa que solo en Rumanía y Grecia superen a España en los países de nuestro entorno en riesgo de pobreza de trabajadores pobres. Que el porcentaje de trabajadores que ganan en España una cantidad inferior al salario mínimo interprofesional se ha duplicado desde el año 2004. Se ha duplicado desde el año 2004. Ya son 12 de cada 100 en el año 2012. Que los contratos a tiempo parcial en un año hayan bajado un 26% el coste por hora trabajada en un solo año desde la aplicación de la reforma laboral, mientras que hayan aumentado y se hayan casi doblado los que cobran más de 8 veces el salario mínimo interprofesional. Esto también es desigualdad. O lo que ha afectado a las mujeres. El salario medio anual de los hombres es de 25.000 euros y del de las mujeres de 19.000. Y según el INE, de las trabajadoras con rentas bajas, que son dos terceras partes de la media de la renta media, un 65% son mujeres. Ha aumentado un 50% el contrato a los aprendices, que es una figura que yo creía que era muy antigua. Ahora yo soy el antiguo, ustedes son los modernos y me recuperan la figura del aprendiz, ¿no? Que esto lo he leído yo hasta las novelas del siglo de oro en nuestro país, ¿no? Pero el antiguo somos los que hablamos de lucha de clase. Baja el empleo indefinido, aumentan los empleos temporales, bajan los empleos con jornada completa, aumentan los trabajos a tiempo parcial. Y, señora ministra, la madre del cordero de todo esto. Desde el año 2010, la evolución de las rentas en España. Si en 2008 fuera un 100%, las rentas del capital están en el 98,75% y se han recuperado del 95% con respecto a 2008 en los 2 últimos años. Y las rentas del trabajo no hacen nada más que bajar hasta un 89,78%. Esto es lo que está pasando en este país, que el reparto de la renta, el reparto de la riqueza entre las clases trabajadoras y la clase empresarial se está modificando a favor de los de arriba, a favor de los que tienen la sartén por el mango. Y eso es gracias a la legislación laboral y a las políticas que ustedes han puesto en marcha, señora ministra. Termino, un segundo, si me concede el presidente, con una cita de autoridad. ¿Y qué autoridad? Dice: es un fenómeno el del desempleo, de la falta y de la pérdida del trabajo que está cundiendo como mancha de aceite en amplia zona de Occidente y está entendido de modo preocupante en los confines de la pobreza. Y no existe peor pobreza material, me urge subrayarlo, que la que no permite ganarse el pan y priva de la dignidad del trabajo. He empezado por Carlos Marx y esta cita que acabo de decir no es de ningún marxista, es, espero, lo mismo nos da una sorpresa algún día, es del Papa Francisco. Muchas gracias, senador Mariscal. Tiene la palabra la señora ministra. Gracias, señor presidente. Señor Mariscal, mire, permítame que le diga con todo respeto que el marxismo cayó en Berlín hace ya varias décadas. Y lo más importante, que yo creo que es bueno resaltarlo porque estamos en la España del siglo XXI, el marxismo se basa en el conflicto, pero la España de hoy, del siglo XXI, el futuro lo tiene que basar en la colaboración. Y yo le invito a que colabore por lo más importante que tenemos por delante, que es la lucha contra el desempleo y por el empleo y las oportunidades. Y mire, trabajar por el empleo y las oportunidades no es cuestión de ideologías, señor Mariscal, es cuestión de compromiso. Y yo espero que a ese compromiso se sume usted, como en julio se sumaron los interlocutores sociales con el presidente Rajoy en la Moncloa. Pero también es bueno que le hable de datos y de compromisos por el empleo. Mire, datos, se lo he dicho antes, el segundo trimestre de 2014 asistimos al primer crecimiento interanual de empleo de la ocupación en 6 años, después de 23 trimestres consecutivos perdiendo empleo en España. Por tanto, es una noticia prudente pero esperanzadora mirando al empleo. Y mire, el que la reforma laboral está dando frutos y resultados, aunque todavía modestos y nos quede mucho por hacer, no lo dice el Gobierno, señor Mariscal. Lo dice el Banco de España, que habla de cambio de ciclo. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, que reconoce que las perspectivas han mejorado significativamente, en buena medida gracias a la reforma laboral de 2012. Lo dice la OCDE, que la reforma laboral concluyó que la flexibilidad introducida ha ayudado a limitar la pérdida de empleos e impulsado la contratación indefinida. Lo dice el Consejo y la Comisión Europea en junio de 2014.
El mercado de trabajo da muestras de estabilización y la reforma laboral está dando frutos. Lo dice el Banco Central Europeo. Dice que en España no se ha hecho una reforma significativa hasta 2012 y que esas reformas son ejemplo de las reformas estructurales que tienen que hacer todos los países de la zona euro. Y lo ha dicho también, señor Mariscal, la Organización Internacional del Trabajo, que en la página 43 de su informe sobre España ha dicho que las mejoras introducidas en la legislación laboral y en la negociación colectiva van a promover y están promoviendo la recuperación e impulsando la productividad. Incluso destaca que la reforma de 2012 ha sido ambiciosa. Por tanto, unanimidad internacional a que vamos en la buena dirección. Pero mire, nos queda mucho por recorrer. Hay más de 4 millones de españoles sin oportunidades y seguimos trabajando por el empleo. Y lo estamos haciendo en el marco del diálogo social, en esta etapa donde queremos consolidar la recuperación y trabajar por el empleo estable. Y le he repetido que el presidente Rajoy invitó a trabajar juntos por el empleo y la calidad en el empleo a los interlocutores sociales en julio de este año, antes del verano, y estamos trabajando para encontrar ese marco de colaboración honesta que hagamos de esta España una España del empleo de calidad y de las oportunidades. Yo le invito a ese diálogo constructivo y que se sume usted también al reto del empleo, porque vuelvo a repetir, luchar contra el desempleo y apostar por el empleo y las oportunidades no es cuestión de ideología, señor Mariscal, sino de compromiso. Y espero encontrarle también a usted en ese compromiso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora ministra.